muchachos, teléfono. Algo pasó ahí. Pero no es que se quedó ahí, sino que cuando ustedes toman los primeros 50 años del siglo XX, saltó a 1,06. O sea, se volvió a acelerar. Y cuando toman los segundos 50 años, se volvió a acelerar a 2,1. Y esto no es todo, porque hay estudios sobre la contabilidad del crecimiento que muestran que las cuentas nacionales subestiman este efecto en 1,1, 1,15. Es decir, que el mundo no creció al 2,1, creció al 3,25. Y en lo que va del siglo XXI, que en realidad esto yo lo debería haber modificado acá, está en el 3%. Pero si yo le sumo la subestimación de las cuentas nacionales, estoy en 4,2 y algo. ¿Y eso qué significa? Significa que, a pesar de que yo estoy viendo que se acelera, que el crecimiento está mostrando un comportamiento claramente exponencial y creciente, significa que si yo tomo 4,2 y algo y lo elevo a la 100, es decir, que no acelero más el crecimiento, no lo acelero más, digamos, no pasa más nada, o sea, solamente lo mantengo. El PBI per cápita a lo largo de 100 años se multiplicaría por 60 veces. Esto quiere decir que en un siglo lograríamos 4,7 veces más de lo que logramos a lo largo de 20. ¿Me quieren decir dónde está la gran catástrofe? ¿Se puede saber qué es lo que está mirando Piketty al margen de que miente con los datos, al margen que comete errores groseros en su construcción, al margen que todo lo malo de lo que habla es proyecciones y al margen que las medidas de desigualdad están mal hechas? También es muy importante este gráfico porque lo que muestra es cuánto tiempo tardaba la humanidad en duplicar el PBI per cápita. Entonces tienen casi 3.500 años, tienen que la revolución industrial lo lleva a 107, después cae a 65, después a 33, después a 23, y obviamente el número es menor. Y no solo eso, esto también es importante. Si ustedes se fijan, estos son los países que lograron duplicar el PBI per cápita. ¿Cuánto tiempo lo hicieron? Pero además están ordenados cronológicamente. El primero que lo hizo fue el Reino Unido y arrancó en el 1780 y tardó 58 años. El segundo en lograrlo, ¿quién fue? Estados Unidos, que arrancó en 1839 y tardó 47. Después lo hizo Japón, arrancando en 1885, tardando 34. Italia en 1890, 21. España, arrancando en 1950, 18. Corea del Sur, 9. Y China, que es el que lo logró más recientemente, tardó 7 años arrancando en 1987. Esto significa que además el proceso de crecimiento se acelera y que la forma de duplicar el PBI per cápita cada vez es más rápido y tiene que ver con algo que se llama convergencia. Pero al margen de todo eso, el otro día en una reunión de economistas, un economista supuestamente muy experimentado, que ocupó cargos muy importantes, dijo, no, acá lo que hay que poner en el centro de la escena es la pobreza. Es un bruto. Es un bruto. La condición natural del hombre, hasta que llegó el capitalismo, era la pobreza. El 95% de la población del planeta vivía con menos de $1 diario. Es decir, la condición natural del hombre sin capitalismo es ser pobre. Y cuando ustedes le ponen capitalismo, pese a todas las trabas y trampas que le meten por todos lados, el número hoy está debajo de 5%. Es decir, la solución es más capitalismo, la solución es más Adam Smith. No más intervención, más Estado presente. Eso lo único que va a hacer es hacernos involucionar. Pero eso ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que si ustedes miran esa función de producción que explica el crecimiento, es una función de producción que muestra rendimientos crecientes.
Y los rendimientos crecientes no son consistentes en la teoría neoclásica con los monopolios. Con la competencia perfecta, o sea, en realidad explican los monopolios. Entonces, y la visión que uno saca de un monopolio es que el monopolio es malo cuando estudia microeconomía. Entonces el punto es, ¿cómo puede ser que algo que sacó tanta gente de la pobreza sea malo? ¿Dónde está el concepto de competencia perfecta en Adam Smith? Eso es una construcción neoclásica. ¿Por qué? Porque cuando los neoclásicos tuvieron que elegir entre la fábrica de alfileres, es decir, los rendimientos crecientes, y la mano invisible, puesto en la visión de Pareto, donde todos maximizan, si ustedes tienen una función creciente, ¿cuál es el problema? Que supuestamente no pueden encontrar un máximo. Entonces, esa figura de Pareto, digamos, maximizando el bienestar, maximizando consumidores y maximizando firmas para poder deducir funciones de demanda, digo, claro, entonces no le daba óptimo de Pareto. Y la verdad, digamos, me parece, ¿saben qué? El óptimo de Pareto me parece una basura. Y se los voy a explicar, porque digo, si no, pues parece que tuviera, este quiere patear todo. Bueno, en parte sí, pero el tema es el siguiente. El óptimo de Pareto dice que ¿qué es un óptimo de Pareto o una situación que no es óptima de Pareto? Cuando ustedes pueden mejorar a alguien sin empeorar a alguien, eso se llama mejora paretiana, quiere decir que no estaban en el óptimo de Pareto. Cuando eso se agota, ya están en el óptimo de Pareto. Miren qué fácil. Ahora, miren esta situación. Supongan que aparece Edison e inventa la lamparita. ¿Cómo creen que estaban los fabricantes de velas? Les voy a dar el vocabulario técnico. A las puteadas. A las puteadas. Lo querían matar. Lo querían matar. Ahora, digo, toda esta conferencia es posible gracias al invento de Edison, ¿eh? Digo, porque con las velas, no mucho. Entonces, la realidad es que sí, el progreso tecnológico genera eso. Pero entonces, ¿qué? ¿Voy a maltratar al progreso tecnológico en nombre del óptimo de Pareto? Porque ahora les hago una aplicación todavía un poquito más subida de tono. Suponga que se inventa la píldora que cura todos los males, de modo tal que la gente va a vivir eternamente y joven. O sea, como dice mi amigo José Luis Cordeiro, nosotros vamos a ver la muerte de la muerte. No va a faltar el salame que diga que en nombre del óptimo de Pareto venga a reclamar por los sepultureros, por lo de los cementerios, por los que hacen los joncas. Me importa un rábano. Es decir, yo prefiero vivir, no morir, ¿no? O sea, para que se den una idea de las estupideces que a veces está cargada la teoría económica. Entonces, yo voy a simplificar el concepto de monopolio, que es el que dio Lord Edward Coke. O sea, aparte, miren qué nombre, Coke, ya digamos era un adelantado. O sea, básicamente lo que dice es, hay dos tipos de monopolio en el fondo. Está el monopolio legal y la situación en la cual queda una empresa sola. El que es malo es el monopolio legal, es decir, donde el Estado, ¿sí? Digo que vendría a ser el monarca actual, utiliza el aparato represivo, o sea, el monopolio de la violencia, para que ustedes no puedan comercializar con otros. Es decir, claro, entonces, el que se queda dentro de esa tranza, y cazan el zoológico. Y claro, la gente está para el traste ahí, obvio. O sea, pero eso no quiere decir que el monopolio es malo. Porque si en realidad el monopolio es que quedó una sola empresa que compitiendo con un montón logró vender un producto de mejor calidad a un mejor precio, es un héroe, es un benefactor social. Bueno, esa idea, la economía neoclásica se queda con este cuadro, ¿sí?, de que ustedes tienen ingreso marginal igual a costo marginal y a partir de ahí determinan un precio que estaría por encima del competitivo y tienen cuasi rentas.
Claro, porque es un ejercicio, un mundo de equilibrio parcial. Póngalo en equilibrio general y en términos dinámicos. Van a entrar otros. ¿O creen que Dios va a estar ganando plata? Y todos van a decir, ay, mira cómo gana plata. No, salvo que el monarca, es decir, el Estado, bloquee la entrada. Es decir, como verán, siempre el problema es el Estado. Y ahora vamos al otro punto, ¿por qué, digamos, la teoría neoclásica se enfrasca con que la competencia perfecta necesita de tantos jugadores? Otra estupidez. Un concepto absolutamente deformado. Nada que ver con lo que decía Adam Smith. ¿Qué es lo interesante? Este gráfico lo muestra a la perfección. Ustedes acá tienen lo que se llama el número óptimo de plantas y según donde cruce la demanda va a ser el número de plantas que ustedes van a tener. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si ustedes tienen, supongamos que la demanda estuviera acá directamente. Entonces ahí lo óptimo, ¿qué sería? Que haya una empresa sola, porque el costo que tendrían asociado a 2 plantas sería mucho más alto que una. Entonces hay lugar para una sola. El lugar de quiebre básicamente es este. Si la curva de demanda estuviera de este lado, el costo de tener 2 plantas sería menor que el que tener una. ¿Y ahí qué pasaría? Habría una planta más. Habría lugar para una empresa más. Entonces, ¿cuánto es la ineficiencia máxima que puede haber? Es este triangulito que está acá. ¿Sí? Que si justo la demanda corta ahí. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Como todas las plantas serían iguales, el triangulito siempre, ¿qué dimensión va a tener? La misma. Entonces, ¿cómo hacen para hacer desaparecer esa potencial ineficiencia? Que el número de empresas tiende a infinito. Entonces, un número finito sobre un número que tiende a infinito, ¿cuánto da? 0. Entonces tienen el equilibrio competitivo perfecto. O sea, nada que ver con la realidad, nada que ver con lo que tenga sentido en la vida, sino que toda una pura estructura matemática para poder tener el óptimo de Pareto, que vimos que es una porquería. O sea, es de locos. Es decir, y como si todo esto fuera poco, es asumir una función de producción, digamos que vive de espalda a los datos porque hoy se me dio por ser elegante. ¿Qué es lo interesante? Digo, dentro de la lógica neoclásica hay autores que han corregido esto, que es el caso de Baumol, poniendo la curva de costo medio de fondo plano, que permite la libre entrada y salida y genera un resultado óptimo de Pareto, de vuelta, o sea, aun cuando existiera una sola empresa. Pero de vuelta, el problema es el óptimo de Pareto. Digo, fíjense que por abrazarme al óptimo de Pareto, todos los desastres que hice con la teoría económica para algo que esencialmente es una porquería. Entonces vamos al que la tiene clara. O sea, yo les voy a contar la anécdota. Yo, digamos, era un neoclásico recalcitrante, di más de 20 años clase de micro. Entonces, estaba con estos temas de crecimiento y decía, pero como si el crecimiento es bueno, saca gente de la pobreza, ¿cómo puede ser que los monopolios sean malos? Entonces, estaba desesperado. Entonces me topé con los austríacos y ahí me topé con este señor que se llama Murray Newton Rothbard. No lo van a escuchar nunca. Les aviso, nunca. Porque todas las instituciones son centros de adoctrinamiento keynesianos marxistas. ¿Sí? Jamás, o sea, cuando le hablen de von Mises seguramente van a pensar que es el 9 de Holanda, no un tipo que era genial. Digo, porque Rothbard es el heredero de Mises. Entonces, me leí un artículo, ¿sí? Traducido por Alberto Venegas Lynch, padre, o sea, el padre del genial Alberto Venegas Lynch, hijo, que se llama Monopolio y Competencia y que está en un libro que se llama El hombre, la economía y el Estado. Les aviso que en los 2 primeros tomos Rothbard es minarquista, en el 4º, que se llama Poder y Mercado y que es un placer, es ANCAP, o sea, anarcocapitalista. Pero, digo, detalles. ¿Qué es lo que pasa acá? La primera es la idea de mercado libre o mercado intervenido. No me importa el número de agentes, lo que me importa es si está o no el ente de coacción sistemática que tiene el monopolio de la violencia, que se llama Estado.
Después está el tema de monopolios, preferencias y sustitución. O sea, ¿de qué me sirve tener el monopolio de vender cubitos en la Antártida? Para nada, ¿sí? Pero supongo que no uso un caso tan extremo, no, voy a usar unos minutos más. Pero, entonces, digamos, ¿qué es lo que pasa? Digo, ¿puedo sustituir? ¿Sí? Bueno, ya vimos el tema del óptimo de Pareto. Después otra cosa que también representa un problema tiene que ver con el tema de los insumos, porque en la realidad si yo soy un único operador del mercado, me voy a quedar con todo. ¿Saben qué? El precio de los